Aquí está, segunda parte de mi vídeo sobre los libros que voy a intentar leer en agosto. Recap rápido. En agosto planeo leer un libro al día, por tanto he escogido 40 posibles títulos. Ya hice un vídeo con 10 y esta es la segunda parte. Sí, segunda parte. ¿Qué pasa? La historia del cine está llena de segundas partes muy superiores al original. Teamwork 2, American Psycho 2, Los pájaros 2, El golpe 2, Time Cop 2, Bambi 2, Instinto básico 2, Speak 2, Chris 2, Psicosis 2. Un caso curioso es Cromosoma 3 de un director de serie B. Nunca he logrado dar con las dos anteriores. Es como si no existiesen. Supongo que eran tan malas que el efecto Mandela se las llevó por delante. Pero bueno, a los libros. Minitel, Welcome to the Internet, de Julian Mylan y Kevin Driscoll. Welcome to the Internet. Have a look Minitel around. fue una maravilla. Antes de la Internet comercial que tenemos ahora, desde 1983, los franceses tenían un sistema de conexión en red por medio de un terminal que, si no recuerdo mal, era gratis, que te permitía hacer la vida online que hoy damos por supuesto. De hecho, muchas de las cosas que existen en nuestra Internet actual ya existían con Minitel. Era un sistema que mantenía un equilibrio entre lo público y lo privado, lo abierto y lo cerrado, lo centralizado y lo descentralizado. Y también fue una fascinante iniciativa gubernamental que hizo muchas cosas bien, de las que podríamos aprender. Hay más de una forma de construir una red de redes. Este libro lo descubrí gracias al excelente podcast Tech Won't Save Us. Parece ser una historia bastante detallada de los múltiples y fascinantes elementos de Minitel. Yo recuerdo leer sobre Minitel en las revistas de divulgación de la época. La envidia que sentía con mis 16 años pensando que eso podía existir. El laberinto de las aceitunas, de Eduardo Mendoza y publicado por Seis Barral. Curiosamente, he leído el primer libro y el tercer libro de esta trilogía. ¿Puedo decir trilogía? O trilogía suena demasiado comercial. Da igual, de esta trilogía. Pero bueno, por razones que no vienen al caso, he leído el primero y el tercero, pero no el segundo. A ver, son novelas detectives, pero que no son novelas de detectives porque el autor tiende sobre todo a reírse de las convenciones del género. Porque además son novelas ambientadas en contextos sociales concretos, donde la labor del detective no es tan bienvenida como uno podría esperar. Es decir, nadie se espera que el crimen se resuelva. Casi nadie quiere, en realidad, que el crimen se resuelva. Además, el detective es un loco de un manicomio, al que sacan o expulsan para que ayude. Con lo que está servido otro tema fundamental, al menos de los dos libros que he leído. El loco es el más cuerdo de todos los personajes. Data Science, de John D. Gallagher y Brendan Tierney, y publicado por MIT Press. Es un libro que quiero leer porque me interesan mucho los datos, y además creo que de los datos se habla en general muy mal. Así que quiero informarme un poco más. Verás, el primer problema es que hablamos de los datos como si existiesen, como si estuviesen ahí, en el mundo. Un dato es una etiqueta colgada de las cosas. Das dos pasos y te topas con un dato. Lees la etiqueta y listo. La realidad es muy diferente. Los datos son objetos que se construyen. Son una colaboración entre la realidad, el instrumento de medida y la persona que hace la medición. Los datos en bruto no existen. El segundo problema es que hablamos de los datos como si fuesen etéreos, espirituales, como si residiesen en un mundo platónico de ideas puras. En realidad los datos hay que almacenarlos, procesarlos, tratarlos, y tal cosa exige enormes medios tecnológicos. Lejos de ser inmateriales, los datos son muy, pero muy materiales. Cuantos más datos tienes, más discos duros necesitas, más ordenadores precisas, más líneas de comunicación te hacen falta. En realidad, los datos hunden sus raíces en la geología misma del planeta. Los griegos y nosotros, de Ricardo Moreno Castillo, y publicado por Forclaz. Mi hate reading de toda esta lista. O mejor dicho, un libro que quiero leer a pesar de que estoy casi seguro de que no me va a gustar.
¿Y por qué creo que no me va a gustar? Me gustan mucho las humanidades. No me gustaban. En el instituto odiaba todas las asignaturas de letras. Pero cuanto más leo sobre ellas, más me gustan. Mi idea es que se enseñan muy mal. Casi peor que como se enseña matemática. Que ya es decir. Y se defienden igual de mal. Con lo que llegamos a mi razón. Es muy probable, ya he leído un par de páginas, que las razones que puedo ofrecer como defensa no solo no me van a convencer, es que ni siquiera me van a parecer lógicas. Se suele defender con una seriedad casi religiosa, con un celo confesional que no solo no me resulta adecuado, es que lo considero bastante contraproducente. Veremos. Realismo capitalista de Mark Fisher y publicado por Caja Negra. Técnicamente esto es una relectura. Leí este libro cuando se publicó originalmente en inglés y luego 2 o 3 veces más. Es de esos títulos clásicos de los que siempre aprendes algo nuevo, en los que siempre encuentras un detalle llamativo, en el que no habías reparado en anteriores lecturas. Un libro rico. Vamos, un clásico in the making. Es un libro que se escribió tras la crisis de 2008, una forma de reflexionar sobre un hecho que para el autor era absolutamente incomprensible. ¿Cómo era posible que un terremoto de tal magnitud no provocase la caída del capitalismo? ¿Cómo pudo resistir y salir reforzado? Todo el libro es su intento de explicación usando esa imagen del realismo capitalista, similar a la posmodernidad, pero también diferente. Si la posmodernidad es la vida en una sociedad incapaz ya de pensar históricamente, el realismo capitalista es la vida en una sociedad que incluso ha olvidado la existencia del concepto mismo de historia. Mark Fisher fue un genio, por cierto. Murió hace unos pocos años porque la depresión ganó al final. En este mismo canal he reseñado también su libro sobre literatura, series y demás, The Weird and the Eerie, y A Very Short Introduction, de A.J. Ayer. Estas introducciones cortas son mi primer paso para muchas cuestiones. Si quiero empezar a hacerme una idea de un tema, sobre todo si es muy difícil, esta serie suele ser mi primera parada. He leído varias de ellas, y en general los autores se las arreglan para presentar el tema en gran parte de su amplitud en muy pocas páginas. En cierta forma hay algo mágico en este tipo de libros. Lees algo que no llega a las 140 páginas y cuando termina has descubierto que el mundo es mucho más amplio de lo que pensabas. O tiene forma de donut, yo qué sé, 5 dimensiones en lugar de 3 y una de ellas está hecha de tomate frito. En ese plan. De hecho, este mes he leído 3 de estas introducciones. Una sobre Heidegger, porque quiero hacer un vídeo sobre un tema suyo, otra sobre Marx y otra sobre filosofía de la física. Esta última, por ejemplo, me ha volado la cabeza y la he guardado para releerla pronto. Pues nada, que quiero leer a Hume y necesito un punto de partida. Telo espiritual en el arte de Kandinsky, publicado por Paidós. Me gusta mucho el arte contemporáneo, el arte moderno, o como quieras llamarlo. Vamos, el arte producido después de 1873, que para mí es el verdadero arte, y lo anterior, pues un largo proceso de preparación para llegar a lo bueno. Antes de dibujar, hay que afilar los lápices. Toma metáfora. Y por supuesto, si te interesa el arte moderno, Kandinsky es uno que no puedes evitar. De ahí mi interés por este libro. Es un texto de 1911 que por lo visto es menos teórico que, bueno, espiritual, filosófico, analógico. Analógico en el sentido de usar analogía, no en el sentido de un reloj. Pero vamos, un texto muy influyente y famoso que me apetece leer. Por cierto, hace poco descubrí que la abstracción comenzó con una mujer, Hilma af Klint, artista sueca y mística, cuyas obras son las primeras obras abstractas conocidas. Antes de Kandinsky. Federico, de Ilus Ross y publicado por Lumen. Un libro sobre Federico García Lorca. El poeta. La casa de Bernarda Alba. Ese Federico. Evidentemente hablar de Federico García Lorca
es hablar de un momento cultural concreto, de cierto ambiente intelectual y ciertas figuras que rodeaban a ese autor. Pero es también hablar de cierta situación política y social, y también de ciertos acontecimientos de nuestra historia. Es un libro que viene extremadamente bien recomendado, no solo por el contenido, una serie de voces de personas que conocieron a Federico y también las del propio protagonista, sino porque además se trata de un libro ilustrado. ¿Y qué ilustraciones? Unas maravillas espectaculares. No de esas ilustraciones que acompañan al texto, sino de esas que lo elevan y crean el libro. De esas ilustraciones que hacen bueno el dicho y transmiten más de lo que podría decirse con simples palabras. El grado cero de la escritura de Roland Barthes y publicado por Siglo XXI. Me encanta Roland Barthes. Me encanta cómo piensa. Me encanta leer lo que sea que ha decidido contar. Uno de mis grandes momentos lectores fue entrar en mitología y sentir envidia. Envidia de que alguien pudiese pensar de esa forma, analizar de esa manera, plantearse las cosas así. El grado cero de la escritura es uno de sus libros más famosos. Y también el primero. Es una historia de la literatura francesa. Pero no una historia de autores y demás, sino que estudia la evolución de la idea misma de escritura literaria. Que si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Nos gusta usar palabras como literatura, arte, novela y demás, como si reflejasen realidades que son parte del mundo, que están ahí fuera, ajenas a situaciones históricas, sociales y culturales. Pero en cuanto lo pensamos bien, esas palabras son conjuntos que contienen una cantidad enorme de miembros que en muchas ocasiones tienen poco que ver entre sí. Se han ido llenando con el paso del tiempo y un lento fluir de definiciones. Las ideas tienen historia. El Giro de Stephen Greenblatt y publicado por Crítica. El libro va de un poema, de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Un poema didáctico del siglo I que tenía como fin explicar la filosofía epicúrea al público romano. Más concretamente, las ideas de la física epicúrea, incluyendo el atomismo y explicaciones de varios fenómenos, mostrando un universo que se rige por una serie de principios y no por la voluntad de los dioses. El poema se perdió para ser reencontrado en el siglo XV, y de ahí viene el título del libro, que traza la influencia intelectual del poema hasta algunos de los más importantes pensadores. Primero del Renacimiento y luego más allá. La recuperación de unas peligrosas ideas. Vamos. No sé exactamente lo que argumenta. No te puedes fiar de las contraportadas. Pero aunque uno considere poco probable que un poema del siglo I pueda soportar semejante carga histórica, seguro que lo que cuenta el Giro es interesante. Y ya está, ya he cumplido con otra tanda. No hay nada como la satisfacción de un trabajo bien hecho. Sí, señor. Pero la prueba final será la tercera parte. ¿Se cerrará bien la trilogía? ¿Habrá cuarta parte por exigencia del estudio? ¿El capítulo intermedio quedará como de transición a lo bueno? ¿O al contrario, será considerado el mejor de la trilogía original? Son preguntas que se responderán a su debido momento. Gracias y hasta la próxima.